La palabrota. Por supuesto que estamos aquí con esta sección que nos invita a ampliar nuestro vocabulario. Y la palabrota de este día es mazurca. No confundirla con mazorca, que tiene que ver con el maíz. Mazurca es una danza polaca en la que la mujer elige a su pareja, como la que estamos escuchando, o la música de este baile. O sea, una mazurca se baila y es un tipo de música. Y Chopin, por supuesto, compuso muchísimas de ellas. Es una música, es como decir un huapango o un son, es típico de Polonia. Oigan, pues me gusta mucho esto que estamos platicando como de la vida privada de los compositores, porque tal como decíamos al principio, detrás de las piezas musicales hay una persona con toda su historia. Entonces, ahora sí que notas vemos, tuberculosis no sabemos. Y bueno, ahora vamos a continuar con otro artista que tiene una historia tremenda y es uno de los más conocidos. Uno de los compositores rusos más importantes del siglo XIX es Piotr Ilich Tchaikovsky, que nació en 1840 y muere en 1893. Sabemos que en su juventud estuvo al lado de muchas chicas de buena cuna e incluso llegó a asegurar que se encontraba enamorado, por ejemplo, de una que se llamaba Sofía Herknos, y luego le dedicó otra composición a otra mujer que se llamaba Vera Davidova, etc. Su acercamiento a las mujeres era sin anhelo físico porque él era homosexual y mentía y se sentía muy frustrado y desgraciado por tener que ocultar sus romances con sus estudiantes del conservatorio y con uno de sus sobrinos, el hijo de su hermana Alejandra. Y más adelante vamos a ver por qué todo esto que hoy nos parece como muy, muy común, porque nuestra sociedad ha progresado en algunos aspectos, en esos entonces era una tragedia. Sí, terriblemente escandaloso. Y bueno, una posible explicación a su homosexualidad es que adoraba a su madre. Ay, cuidado con los hijitos de mami. Y cuando tenía la temprana edad de 14 años, esta muere, hecho por el que parece ser, él no volvió a acercarse a las mujeres porque idealizó demasiado a su mamá. No obstante, mantuvo 2 idilios platónicos con 2 señoras mayores que él, bueno, era de suponerse, mientras que permanecía muy unido a sus hermanos. El músico ruso tuvo que reprimir sus impulsos por la sociedad cerrada en la que le tocó vivir, y eso influyó notablemente en su obra, diferenciándose de las obras positivas y alegres de sus compatriotas. Tchaikovsky era más oscuro, triste, introspectivo y romántico. Sin embargo, en las épocas en las que quizá estaba más contento, le daba la vuelta a sus típicas creaciones dramáticas y daba a luz piezas con un brillante colorido y con aires de danza. En 1969, Tchaikovsky, al verse obligado por su padre y su propia reputación, conoce a una cantante llamada Desiree Artaud y le envía una carta a su padre anunciándole su boda. Pero la muchacha conoció un cantante español y dijo, se me caso con el españolito. 1869, Vero. 869, porque no andaba ahí en los en la era de Acuario. Bueno, 8 años más tarde conocí a 2 mujeres que le iban a marcar la vida posterior, que es justo lo que platicábamos, que eran mayores que él. Una es Antonia Ivanova Mirklova, que era estudiante del conservatorio, con quien tristemente Tchaikovsky se casaría con ella más tarde. Y también a una viuda rica, que era su mecenas. Mecenas significa una persona que está dispuesta a pagarle a un artista, lo mantiene para que él pueda seguir creando, que se llamaba Naseda Frolobaskia von Meck, con quien se escribiría durante 14 años. Y aunque fuera gay, el artista ruso tenía bastante éxito con las mujeres, y en abril y en mayo una y otra alumna le declaraban su amor y él ni siquiera recordaba quiénes eran.
y una de las alumnas que le declararon su amor le amenazó con quitarse la vida si no iba a visitarla. Así que obviamente él fue y le confesó que pues no podía amarla. Su obra Eugenie Onegin reflejaba exactamente esta situación. Bueno, el matrimonio de Tchaikovsky fue una contradicción porque nunca le mostró a Antonia ningún interés ni de corazón, ni de mente, ni de cuerpo, ni de nada. Y ciertamente eso le causó un poco de culpa a Tchaikovsky, que se lanzaba a Moscú, fíjense bien, se ponía ahí al aire libre para que le diera una pulmonía, pero no le daba ni un resfriado, ya quería salirse de la situación. Acuérdense que antes las enfermedades respiratorias, como ya vimos con Chopin, eran motivo para que la gente tuviera como mucha condescendencia con ellos. Entonces salía ahí Tchaikovsky a, ¿cómo dicen las mamás? Destapado. A que le diera el aire. Y no le daban nada, ni un inframiento. Ay, Curiosamente los otros padecían de todo y este no le daba nada y era el que quería estar enfermo, ¿no? Imagínate. ay, bueno, y Nadezhda, su mentora y amiga, para sacarlo de su depresión, lo sostuvo económicamente durante 14 años. Así que finalmente Tchaikovsky le agradecía tanta generalidad dedicándole su cuarta sinfonía. En definitiva, después de una conflictiva vida personal y de una magnífica creativa y profesional, Piotr se suicidaba probablemente con arsénico. De una magnífica creativa y profesional vida. ¿Por qué hizo eso? Cuando ya se le veía esa orientación desde joven, según parece un aristócrata lo denunciaba por haber mantenido una relación homosexual con su sobrino, hecho por el que le juzgaba un tribunal de honor que le obligaba a quitarse la vida. No obstante, siempre se intentó ocultar el ser considerado un héroe nacional y otros autores no se muestran de acuerdo con las razones del fallecimiento. Entonces, quiere decir que lo taparon. Claro. ¿No? Claro, es que en algunas muertes, y sobre todo cuando son muertes violentas o repentinas, pues siempre está la opción del suicidio, pero detrás del suicidio puede haber como una idea, que eso es justo como lo que estamos queriendo platicar aquí. ¿Por qué un artista o una persona tendría la idea de que no vale? Bueno, porque para los estándares de su época, y eso lo vimos también un poco con Beethoven, no importa qué tan bueno fuera en su arte, usualmente no eran reconocidos. ¿Cómo dicen esto de que nadie es profeta en su tierra? O sea, artistas que hoy son grandiosos, pilares del arte y de la música clásica, en su época se morían de hambre o se morían sin el reconocimiento, o al revés. En este caso era tal el reconocimiento de Tchaikovsky que estaba aprisionado. ¿Por qué dirán? Además de que todas las situaciones que para hoy son tan normales, en ese tiempo eran totalmente complicadas, ¿no? Sí, por cierto, para la gente que no lo sepa, ¿qué estamos escuchando, Vera? Estamos escuchando música de Tchaikovsky y es una obra que se llama Marcha de los Esclavos, que fue compuesta mucho antes de la suite del Nutcracker, que es la que todos conocemos y que vamos a escuchar más adelante. En realidad hemos puesto la música de los autores de música de fondo para que ustedes la vayan disfrutando, porque siendo la música clásica pues una música sin voz, podemos hablar, estudiar, dormir, etcétera, etcétera con ella, ¿no? Oye, y sabes que con respecto a lo que ahorita estás diciendo, Tchaikovsky también fue criticado, que eso, ahorita nos vas a platicar tú un poquito más de eso, porque su música no se apegaba a lo ruso, era como, no, lo consideraban como muy occidental, como que se veía europeizado. No tan apegado a cómo sonaba el folclore ruso o la música local, y entonces algunos pensaban que su música era como de segunda. Fíjate, pero sin embargo este compositor pues hizo una impresión duradera a nivel internacional. Si no fue muy bueno en Rusia, pues lo hizo a nivel
internacional. Reforzó con apariciones como director invitado más tarde en su carrera en Europa, inclusive en los Estados Unidos. Y una de estas apariciones fue en el concierto inaugural del Carnegie Hall en Nueva York en 1891, donde Tchaikovsky fue honrado en 1884 por el emperador Alejandro III y le concedieron a él una pensión vitalicia hasta finales de 1880, cosa que con los otros compositores nunca pasó. Los otros murieron más pobres que ratones de agujero y fíjate. Oigan, y uno de los datos más curiosos sobre Tchaikovsky es que aunque fue musicalmente precoz, es decir, la música le interesó desde pequeño, en realidad fue educado para una carrera como funcionario público. Había escasas oportunidades para una carrera musical en Rusia en ese momento y no existía un sistema de educación musical pública. Y entonces él aprovechó la oportunidad en el Conservatorio de San Petersburgo, de donde se graduó en 1865. Mientras que su música ha seguido siendo popular entre las audiencias, juicios críticos, entre las audiencias y los juicios críticos, estos fueron mezclados y ahí hubo mucho problema. Algunos rusos no sienten lo suficientemente representativa, como ya dijo Vero anteriormente, su música de los valores musicales típicos de Rusia, y además sospechaban que los europeos por eso lo aceptaron por los elementos occidentales de la música. La música de Tchaikovsky, aquí dice que Tchaikovsky fue despedido como carente de pensamiento elevado. ¿Cómo ven? Y sus trabajos formales fueron ridiculizados como deficientes por no seguir estrictamente los principios occidentales. Entonces, bueno, pues pobre, tenía por corriente de los dos lados. Los rusos no lo querían porque no era suficientemente ruso, y los occidentales porque no seguía estrictamente. Era como Justin Bieber. Justin, no, pero no. Me prolongué un poco. Ese es un caso extremo. Pero sí, digamos que lo cual significa, no sé ustedes qué piensan, que entonces estaba haciendo cosas que eran nuevas. Sí, claro. Como eran nuevas, claro. Entonces no podían clasificar que eso todo lo hizo, bueno, no nuevo, porque la homosexualidad no era nueva, pero causó así expectación por las dos cosas, porque era homosexual y porque su música no la veían definida. Sin embargo, fíjate, como comentábamos con lo del dinero, también hay que tomar en cuenta tal vez que lo que sucede es que él ya tenía, bueno, ya eran otros tiempos, casi 70 años después de los otros, y ya la cuestión económica era diferente, ¿no? Pero bueno, imagínate, ahora los músicos tienen que estar lavando coches para en las noches poder tocar y tener dinero con qué comer. Es increíble. No todos. Ya no hay mecenas. No todos, si trabajas en Televisa, no. No. Pero es increíble, en el pasado los artistas tenían mecenas. Ahora los artistas pero no los músicos, no los músicos. No todos, no, los pintores, los también pintores, los escultores, pero los músicos generalmente han sido jodidos. Ay, qué barbaridad. Qué barbaridad. Si tú ves personas que tocan maravilloso y de repente les preguntas en qué trabajas y no lo puedes tú creer. Bueno, depende también, depende del tipo de música que toquen. Pero en realidad también es un poco válido. Fíjense, por ejemplo, Juan Rulfo era burócrata. Sí. O sea, hay veces que Benedetti era burócrata. La calidad del trabajo artístico no está peleado con que de eso tengan que trabajar. Yo creo que el problema no es ese. El problema es que su arte esté considerado tan como tan de segunda clase o tan poco importante que no tenga el reconocimiento ni la retribución que amerita. Eso es como un poco el tema. Ahí yo creo que sería un poquito entonces el factor educación también, porque no los educan para lo que les gusta. Sí. Generalmente al músico se le dio otra carrera. Fue muy diferente con Mozart o como Beethoven, que la música era tan importante en ese tiempo que los papás los convirtieron en músicos a fuerza.
Sí. Y a estos no, aquí probablemente pasa como pasa ahora, si a ti viene un hijo y te dice que se va a dedicar a tocar la guitarra, pues te atacas porque seguramente lo que tú quieres es que haga una carrera. Sí, ¿no? hay el día que hablé yo de los sistemas educativos, por ejemplo,